Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad. Este video va a tratar sobre el desarrollo histórico de la ingeniería de México. Mi nombre es Daniela Cruz Puente y mis compañeros de equipo son Diana Castro, Mirta Ruiz, Yamilet Pérez. 1760. El ingeniero arquitecto francés Jean-Rodolphe Bernoulli realizó estudios de tiempos en broches comunes número 6 y también fue conocido por sus múltiples diseños de puentes y por ser el fundador y primer director de la École des Ponts et Chaussées de París, la primera escuela de ingeniería civil. 1820. El matemático y ingeniero británico Charles Babbage, inventor de las máquinas calculadoras programables, realizó estudios del tiempo en broches comunes número 11 y en 1832 publica el libro On the Economy of Machinery and Manufacturing. 1881. Frederick Wilson Taylor comenzó trabajos de estudio del tiempo. Frederick fue un economista e ingeniero industrial estadounidense, el cual es considerado el padre de la administración, precursor de la ingeniería industrial. 1901. El ingeniero estadounidense Harry L. Gant desarrolló el sistema de pagos por tareas e incentivos, quien también destacó por sus aportaciones a la organización científica del trabajo, especialmente con el diagrama que lleva su nombre. En 1903, Taylor presenta el artículo sobre la administración de compras ante la ASME, American Society of Mechanical Engineers, y en 1906 publica el artículo On the Earth Cutting Metals. 1910. La Comisión Interestatal comienza una investigación sobre el estudio de tiempos. Hilbert publica Motion Studies y Gant publica Work Higgins and the Profiles. Frederick Taylor fue un economista e ingeniero industrial estadounidense, el cual es considerado el padre de la administración científica, precursor de la ingeniería industrial y reconocido por haber promovido la organización científica del trabajo. En 1911 publica el libro de los principios de la administración científica. Es un texto trascendental de la organización moderna y teoría de la decisión que ha motivado a estudiantes y administradores acerca de la técnica administrativa. El gran aporte de Taylor fue el haber propuesto desarrollar una ciencia del trabajo y una administración científica a partir de los siguientes principios, como es la organización científica del trabajo. Este criterio se refiere a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta tiempos, demoras, movimientos, operaciones responsables y herramientas. Como segundo está la selección y entrenamiento del trabajo. La idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente, según sus capacidades, propiciando una mejora del bienestar de trabajo. 3. Cooperación entre directivos y operarios. La idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleador. Para lograr esto se propone una remuneración por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más y evite la simulación del trabajo. 1913. Emerson publica The 12 Principles of Efficiency, los 12 principios de eficiencia. El Congreso adiciona una cláusula al presupuesto del gobierno, la cual estipula que ninguna parte de dicho puesto podrá utilizarse para el pago de cualquier persona dedicada al trabajo del estudio de tiempos. Donde expuso su premisa básica: las ideas son la fuerza dominante que ha creado la riqueza moderna, no los tres factores clásicos de producción: tierra, trabajo y capital. Las ideas debían centrarse en eliminar el despilfarro y crear un sistema industrial más eficiente. Los principios eran los instrumentos para alcanzar ese objetivo y la base para todos los principios era la organización de línea y el staff. Estos principios son los siguientes: definir los ideales claramente, sentido común, buscar conocimiento y consejo donde lo hubiera, consejo competente, formación de personal competente, disciplina, trato justo, registros seguros, informes, planes y rutas de trabajo, pautas y programas,
métodos y tiempos para las tareas, condiciones estándares, operaciones estándares, instrucciones escritas y recompensas de eficiencia, que son incentivos. A pesar de estos avances, la administración científica no era la mejor solución para los problemas de la empresa. En primer lugar, al subrayar únicamente el papel del dinero como incentivo, negaba las motivaciones no económicas y desconocía la presencia de los grupos informales de trabajo en la organización y su influencia en el desempeño de las tareas. Frank y Lillian Gilbert. Frank Bunker Gilbert fue un ingeniero industrial estadounidense defensor de la organización científica, reconocido por ser el pionero del estudio de movimientos, junto con su esposa Lillian Moeller Gilbert. Fueron expertos en la eficiencia del trabajo, por lo que se destacaron por dar grandes aportes en el estudio de movimientos y factores humanos. En 1917, Frank y Lillian Gilbert publican Aplicaciones del estudio de movimientos, conocidos como los padres de los estudios de movimientos, desarrollando nuevas técnicas de estudio de trabajo. Después de un tiempo, fueron los esposos quienes, basados en los estudios de Taylor, ampliarían este trabajo y desarrollaran el estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamados Derbricks, su apellido al revés, con el objetivo de minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 1923. Se funda la Asociación Estadounidense de Administración. Es una administración de membresía en los Estados Unidos, el patrocinio de conferencias y la prestación de servicios profesionales, principalmente para aquellos que estudian la aplicación de políticas de gobierno, administración pública y, en menor medida, los programas de la sociedad civil. Su conferencia anual es una reunión importante para los interesados en la burocracia y otros temas de administración, tales como la presupuestación y la teoría de presupuesto, planificación estratégica de gobierno y la gestión del personal. 1927. En la Western Electric Company, situada en la Hawthorne, cerca de Chicago, Elton Mayo, profesor de Harvard, y sus colaboradores estudiaron los efectos que las características físicas del ambiente de trabajo tenían en la productividad de los trabajadores. Así, se iniciaron una serie de experimentos y estudios, por lo que sorprendieron a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podrían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. 1936. Se organiza la Sociedad para el Avance de la Administración, mediante la fusión de la Sociedad de Ingenieros Industriales y la Sociedad de Taylor. Esta nueva organización enfatizó la importancia del estudio y método de tiempos y el pago de salarios. La industria ha utilizado las películas sobre valoración del estudio de tiempos por un periodo de varios años. La Sociedad de Avance de la Administración ofrece anualmente la llave de Taylor por contribuciones sobresalientes al avance de la ciencia de la administración y la medalla Gilbert por el logro más sobresaliente en el campo de estudio de movimientos, habilidades y fatiga. En 1949 se elimina la prohibición del uso del cronómetro en el lenguaje salarial. En este mismo año, en el Reino Unido, se funda la Sociedad de Investigación sobre la Ergonomía, en la actualidad conocida como Sociedad Ergonómica, oficialmente creada el 17 de septiembre de 1949, basada en una sociedad profesional del Reino Unido, para ergonómicos, especialistas en factores humanos y aquellos envueltos en el diseño, centrado en el usuario. Un año más tarde, se empieza a adoptar el término ergonomía, dando lugar a su bautizo definitivo. Todo lo anterior se dio como consecuencia del esfuerzo excesivo y del estrés de la batalla, y para ello se diseñó un equipo en función de la capacidad y limitaciones del individuo. 7 años después, en 1957, se funda en Estados Unidos la Sociedad de Factores Humanos y Ergonomía,
De acuerdo a los sucesos anteriores, en 1959 se fundó la Asociación Ergonómica Internacional, con más de 30 países como miembros, entre ellos Chile, Brasil, España, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y Canadá. Fue como la ergonomía empezó a desarrollarse en los años 50, con base en la mecanización y automatización de la producción. Años más tarde, en 1970, el Congreso aprueba la OSHA, que establece la Administración de la Salud y la Seguridad Ocupacional. Fue creada por el Congreso de Estados Unidos y el presidente Richard Nixon, con el propósito de que ningún trabajador debe tener que escoger entre la vida y la muerte. 5 años después, en 1975, se emite la norma Militar Estándar 1567, medición del trabajo. Requiere un plan y procedimiento de medición del trabajo para el mejoramiento de métodos y estándares. En 1981 se presenta por primera vez el NIOSH, el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención de enfermedades y relaciones con el trabajo. En 1986 se concluye el apéndice de la Guía para la Medición del Trabajo, Militar Estándar 1567A. Este documento establece criterios que deben ser cumplidos por el contratista en su actividad de medición del trabajo y directrices en aplicación de las técnicas de medición. En 1988 se emite el estándar 100-1988 de las normas internacionales para el puesto del trabajo y la Sociedad de Factores Humanos y Ergonomía. En 1990, el Congreso aprueba la Ley para estadounidenses con discapacidades. Fue firmada el 26 de junio de 1990 por el presidente George Bush y luego enmendada con cambios y puesta en efecto el 1 de enero del 2009. Asimismo, el mismo año, la OSHA fija los lineamientos para la administración del programa de ergonomía para plantas empacadoras de carnes. En 1991 se revisan los lineamientos de la NOSH, Instituto Nacional para la Salud y Seguridad para el Levantamiento de Cargas. En el año 1995 se emite el borrador del estándar Z365 de la ANSIS, el control de desórdenes de trauma acumulativos relacionados con el trabajo. En el mismo año se cancela el Militar Estándar 1567A sobre la medición del trabajo. En el año 2001, el estándar sobre la ergonomía de la OSHA se acepta legalmente, pero es abrogado poco después por el Congreso. Las OSHA son una serie de especificaciones sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Durante el 2006 se celebra el 50 aniversario de la Sociedad de Ergonomía y Factores Humanos. Finalmente, en el 2013 fue clave en industria, negocios y el gobierno al aumentar la productividad con la aplicación continua de principios de métodos, mediciones de tiempos, salarios y estándares hasta que se alcance un mejor nivel.